Sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión es en conmemoración de un día especial, del Día de los Abuelitos. Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos ayude a comprender lo que nos quiera decir. Gracias, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos tantas gracias por este momento y gracias, Señor bendito, por recordar en este día especial del Día de los Abuelitos. Te pedimos que nos ayudes a comprender lo que nos quieras hablar en tu palabra. Aparta de nosotros toda distracción, todo pensamiento, todo cansancio, todo malestar, cualquier cosa que se interponga entre tu palabra y nosotros. Ayúdanos a comprender y entender. Te damos tantas gracias, poderoso Señor, todo conforme a tu preciosa voluntad. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Así que este tema va a ser de los abuelitos, y en esta ocasión vamos a ver un personaje peculiar que es una abuelita ejemplar llamada Loida. Vamos a ver qué nos dice las Escrituras acerca de ella y vamos a ver en contexto de dónde es que es, y podemos tomarla como ejemplo de una gran abuelita. Antes pasemos, acompáñenme al libro de Proverbios, en el capítulo 17, verso 6. Vamos a ver qué nos dice la Biblia antes de pasar a lo que es la abuelita Loida. Proverbios 17, capítulo 6. Es algo tan importante que nos dice lo siguiente: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. Aquí vemos algo tan importante que de entrada está diciendo corona de los viejos son los nietos. Y aquí en contexto habla de una corona, y una corona lo podemos ver como una fuente de orgullo y honor, ya que para que llegue la persona a tener sus nietos, quiere decir que ya tuvo un proceso del cual pasó por encontrar pareja, por formar un matrimonio, por tener a sus hijos, cuidar a sus hijos en una etapa adulta, de tal forma que sus hijos también conlleven a formar una familia, una pareja, de la cual de ahí nazcan sus hijos, que sea otra generación más. De tal forma que ya estamos viendo que es un proceso y un camino del cual a la hora de que se llega a ser un abuelito, realmente ahí es porque ya pasaron ciertas etapas de la vida, ya tuvieron sus pros, sus contras, sus buenas vivencias, sus dificultades, pero ya llegó hasta esa etapa, de tal forma que la Biblia lo menciona, que ese corona de los viejos son los nietos. Es una representación, cada nieto es una corona hacia los abuelitos, es un símbolo de respeto, de honor, de orgullo. Es algo para pensar, porque no cualquiera puede llegar a esas etapas. Hay algunas personas, algunos abuelitos que inclusive no pudieron ver a la tercera generación, que son los nietos. Partieron antes por ciertas circunstancias, ciertas razones, o inclusive tuvieron problemas, no tuvieron descendencia, tomaron otras decisiones. Vemos en contexto que para llegar a que tengan nietos debe de haber varias etapas. Por eso es que la Biblia nos menciona que es una corona. Y dice, y honra de los hijos sus padres. Quiere decir que mantiene el vínculo generación tras generación, de los abuelitos hacia sus hijos primarios, y luego de sus hijos a los hijos de sus hijos. Quiere decir que son las 3 generaciones. Por eso la Biblia lo llama como corona. Es una corona de honra para los abuelitos. Y realmente es una gran parte de los abuelitos, ya que actualmente ya se ha perdido el respeto hacia los abuelitos. Generaciones atrás vemos que había respeto hacia las personas adultas, a las personas mayores, independientemente fueran o no de tu familia, fueran tus abuelitos o no. Ya el simple hecho de que tuvieran canas, fueran personas mayores, había cierto tipo de respeto.
Y aquí estamos viendo cómo va avanzando la humanidad de tal forma que se descompone esa parte. Ya ahorita en la actualidad ya los jóvenes, ¿qué llegan a decir? Que son viejos, que están estorbando, que no sirven, etcétera, etcétera. Ya lamentablemente está tan descompuesta la sociedad que ya se hace normal que los jóvenes falten al respeto a los adultos que tenemos ahora en día. Es una falta de respeto muy grande. ¿Por qué? Porque ya se está perdiendo eso. Y la Biblia nos los mencionaba. En los últimos tiempos la maldad del mundo aumentará. Y esa es una evidencia que estamos viviendo los últimos tiempos porque la maldad está aumentando. Ya volteamos a ver alrededor y ¿quién respeta a las personas mayores? Ya nadie los respeta. Ya inclusive hasta el contrario, hasta los torturan de tal forma de que si están lentos, si caminan despacio, si no se pueden subir al transporte o esto o lo otro, y ya está descompuesto totalmente. Hay ciertas iniciativas que se hacen para dar prioridad a los adultos y esto o lo otro, pero aún así las iniciativas las están generando las generaciones más adultas, pero los jóvenes no tienen la intención siquiera de ver esa parte. Y no vamos muy lejos, ya inclusive ni siquiera hasta con sus propios padres. Ya no hay respeto, ya se perdió esa parte del respeto, la jerarquía, el ver de dónde están saliendo. Muchos de los jóvenes se pierden, otros se ensoberbecen en su propio ego, en su propio poder, de que ya sienten que ya son alguien. Y no se dan cuenta de que esa posición la obtuvieron en parte del trayecto que tuvieron sus papás y sus abuelitos, porque todo lleva un trabajo, un trayecto. Actualmente los chavos ya no se preocupan de cómo es que tienen las cosas o los recursos. Anteriormente, ahorita todo lo vemos que hay el transporte, el internet y los carros, el celular y toda la comunicación, de tal forma que no vemos que los jóvenes no se dan cuenta que en ese tiempo no había comunicación por vía celular, no había el internet, no había la facilidad de la información como ahora, no había muchos transportes, era difícil conseguir un automóvil. No se dan cuenta que los abuelitos, siendo esta fecha actual los abuelitos, padecieron muchas cosas. ¿Por qué? Por generar una descendencia. Y mucho más los tatarabuelitos más la padecieron, porque había más escasez en cuanto a tecnología, en cuanto al alcance, en cuanto a la educación, a las escuelas. No se dan cuenta los jóvenes de ahora que antes hasta tenían que caminar muchos pasos, muchos kilómetros, inclusive a veces para llegar a la escuela. O era muy difícil poder llegar a estudiar, porque preferían trabajar para sustentar a la familia. Vemos que hay muchos datos que actualmente los jóvenes ya han perdido, no se percatan, todo se les hace fácil, todo lo quieren rápido. Lamentablemente, así lo dicen las escrituras, que en los últimos tiempos va a haber mucha maldad, va a haber apostasía de la fe. ¿Qué pasa en este caso? Los abuelitos que quisieran instruir a los jóvenes, no me interesa lo que me quieres decir, no me interesan tus historias son aburridas, repites lo mismo todo el tiempo, cuando eso es una parte fundamental de los abuelitos, transmitir esas vivencias. Y sin en cambio, ¿qué pasa? Los jóvenes se apartan, no quieren escuchar nada, ni siquiera como empatía de ver que los abuelitos necesitan estar platicando, necesitan estar desahogándose. Por eso vemos que muchas veces cuando se llegan a juntar los abuelitos en alguna reunión, en alguna parte, ¿qué pasa? Empiezan a estar platicando que yo viví esto, que yo pasé esto, que yo hice esto y esto, el otro, aunque sea la historia que ya la escuchamos día con día, y se repite, y se repite, y se repite, y se repite. Y conforme el abuelito va creciendo más, lo repite inclusive hasta con más
inercia de tal forma como si apenas fuera la primera vez que te lo está contando. Y lo dicen con esa fuerza de recordar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque para ellos lo toman como que están viviendo. Ya no pueden hacer, algunos abuelitos no pueden hacer muchas cosas. Por la edad les empieza a cobrar cierto tipo de facturas, cierto tipo de achaques. ¿Y qué pasa? Nosotros como jóvenes o generaciones inferiores debemos de ver y procurar dar honor a aquellas personas, porque muchas de las veces es bien cierto, Dios tiene el control de nuestras vidas, pero a la verdad, muchos de nosotros no estaríamos donde estamos si no fueran por los abuelitos, por los sacrificios que inclusive pudieron haber hecho los abuelitos, a la hora de que si comían, si trabajaban, si estudiaban o no, muchas veces no sabemos y desconocemos esa información. Por lo tanto, es que debemos de dar honor a los abuelitos. Y por eso de aquí dice corona. Somos corona para con ellos. Ahora, en base a toda esta introducción y contexto de reflexionar y razonar, ¿qué parte son los abuelitos? Los abuelitos son una parte muy importante de toda la estructura familiar. Ahora sí pasemos con la abuelita ejemplar llamada Loida. Acompáñeme a la segunda carta a Timoteo en el capítulo 1, verso 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Ya está. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5. ¿Qué nos dice lo siguiente? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta carta sabemos que es por parte de Pablo, que tiene como colaborador a Timoteo, un colaborador que está con él, junto a él, que está haciendo la obra con él y está apoyando en todo momento. No es como una ayuda, es un colaborador que está yendo y haciendo la obra a la par con Pablo. Aquí en esta carta vemos a grandes rasgos cómo Pablo le escribe a Timoteo y le da esta parte. Regresémonos un poquito al verso 3 para ver este contexto que dice: doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Y sigue el pasaje que acabamos de leer, de la parte, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. Hasta ahí le dejamos, la fe no fingida. ¿Por qué Pablo está diciendo claramente? Dice, trayendo a la memoria, se está acordando y está diciendo la fe no fingida, porque muchas personas pueden decir que tienen fe, pero es una fe fingida de tal forma que no es genuina, no es auténtica. Una fe de tal forma que dicen, sí creo en Dios, pero no le creo a Dios. La fe auténtica, no fingida, es creer lo que puede hacer Dios. En este caso está diciendo que trae a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero ¿qué dice? Y Pablo está reconociendo que dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Ahí Pablo está haciendo un reconocimiento que dice que esa fe no fingida que ya halló en Timoteo, dice que la cual habitó primero. O sea, vemos que es primero en su abuela, que esa fe no fingida está desde la generación de su abuelita de Timoteo. En este caso ya lo está viendo bien claramente. ¿Y qué dice? Y en tu madre Eunice. Quiere decir que desde la abuelita, de la abuelita Loida, de ahí pasó a su generación de su hija Eunice.
Y de ahí pasó que dice, y estoy seguro que en ti también. Ahí estamos viendo cómo está el brinco de 3 generaciones, en este caso tan claro que dice, la fe no fingida. ¿Qué quiere decir la fe no fingida? Que es genuina, que es sincera, que es honesta, sin hipocresía. Sabemos muchos aspectos de tal forma que es una fe no fingida. Es un atributo que estamos viendo en esta carta. Ahora, vemos que la palabra de Dios y el estudio y todo eso conlleva más aspectos, más situaciones, más relaciones, más compromiso de parte de los cristianos. En este caso está solamente mencionando la fe no fingida. Y es un dato muy importante, porque primeramente tenemos que desarrollar la fe, tenemos que tener fe. ¿En qué? Primeramente, en este caso, como estamos nosotros, creyendo la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, creyendo algo que no vemos, algo que ya pasó y que impacta a nuestras vidas. A pesar de que ya pasaron miles de años, impacta nuestras vidas. Es tener fe, creer en algo que no vemos, algo que lo creemos sin ver prácticamente. Es tomar esa parte. Y una fe no fingida, creerlo de verdad, no por conveniencia. Voy a creer en esto, en este caso un ejemplo. Voy a creer en Dios para que me sane si estoy enfermo. Voy a buscarlo para el beneficio de enfermo. O voy a buscarlo para que restaure mis finanzas, para que restaure mis relaciones o lo que sea. Es buscar una fe. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Cuál es el motivo que te impulsa a buscar a Dios? Si quieres buscarlo por solo recibir un beneficio, realmente no estás buscando a Dios con una fe auténtica. Ese es un ejemplo claramente de una fe fingida. ¿Por qué? Porque estás teniendo fe solo por conveniencia y solo por beneficio. Recordemos cuando Jesús alimentó a las personas y lo seguían y lo buscaban. ¿Qué dijo las palabras nuestro Señor Jesucristo claramente? Solo me buscan porque fuiste saciados del pan. Lo buscaban por ser saciados por el beneficio, por el momento o por conveniencia. No lo buscaban por quién era Él, lo buscaban por conveniencia. Y esa es una fe fingida. Que imagínense en esas épocas, no, vamos a ver a Jesús y todo ese rollo, porque quiero escucharlo, está bonito lo que Él dice, y aparte nos da de comer gratis. No, es una fe fingida. Voy a buscar a Jesús porque me da de comer gratis. No es una fe auténtica. Ese es un ejemplo, y así podemos citar varios ejemplos de fe fingidas de las personas. ¿Y qué pasa? Por eso su vida está hecho un caos y está hecho un desastre, porque buscan a Dios por conveniencia o cuando les conviene, o cuando ya están metidos en un grave problema, ahora sí buscan al Señor. Cuando están metidos en un hoyo y así, Dios sálvame, Dios ayúdame, ya buscan al Señor. Cuando debe ser al contrario, debes de buscarlo antes de que tengan los problemas. ¿Para qué? Para que cuando lleguen los problemas sepas cómo actuarlo. La Biblia es muy clara. Recordemos también que está la parte donde dice que la casa que se edificó sobre la roca y la casa que se edificó sobre la arena. En contexto vemos que dice que ríos golpearon contra aquellas casas. No dice que la que se edificó en la roca no va a tener problemas, no va a tener circunstancias. Está diciendo que ambas casas llegan los problemas. Pero ¿qué dice? ¿Cuál resiste? La que está fundada sobre la roca. Esas son las casas que resisten. No que no van a tener problemas, sino que en base a que están fundadas sobre la roca, resisten. ¿Y quién es la roca? Es Cristo. Nuestra fortaleza es Cristo. ¿De dónde podemos obtener nuestra fortaleza? De Cristo. Por eso desde aquí estamos viendo la fe no fingida, un atributo muy importante. Recordemos que en estos momentos no estaba escrito el Nuevo Testamento. Todo esto se basaba en el Antiguo Testamento. De ahí es donde vamos a basar cómo es que esta abuelita Loida puede tener estos atributos.
Todo eso en base al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que hizo la abuelita Loida con su hija primeramente? Que es como responsabilidad de todos nosotros, los que llegamos a ser padres y madres, tenemos una gran responsabilidad de primeramente educar a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos, para que a la vez nuestros hijos guíen a sus hijos a la tercera generación y de ahí podamos ser unos abuelitos ejemplares. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no es directamente el brinco hasta los nietos, es el trabajo desde los hijos, desde casa, desde el núcleo familiar, y automáticamente ya los nietos repercute lo que hagamos nosotros como padre y madre. Ahora, hay dos cosas. Los abuelitos tanto puede ser para bien o puede ser para mal, porque no hay un manual para padres, no hay un manual que te diga, haz esto, compórtate así, o día uno haz esto, aquello. No hay un manual para padres como tal escrito, unos libros, bibliografías o lo que sea. Ya actualmente, ya con la inteligencia y la tecnología, ya pueden generar cualquier tipo de información, pero en ese momento no hay ningún manual. ¿Y cuál es el único manual para padres y madres? Es la Biblia. A pesar de que no se dice, porque normalmente se ve en la mayoría de las iglesias, solo la Biblia se consta en Dios, tu relación, y se acabó. No mencionan que aquí hay un gran manual para educar a nuestros hijos, para saber cómo comportarnos, cómo dirigirnos. Este es un manual excepcional, de tal forma que tiene cualquier cosa que se te ocurra, aquí lo encuentras en este manual, porque es un manual de la vida y es un manual inspirado por Dios, de tal forma que aquí abarca lo que se te ocurra, aquí está, lo que se te ocurra, aquí está. Por lo tanto, vamos a ver dos aspectos. Primeramente, vamos a dejar el postre para después, que es lo bueno. Ahora vamos a ver algo triste que pueden ocasionar la educación en base a los abuelitos. Acompáñenme al Antiguo Testamento, al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 21 al 23. Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 21 al 23, que nos dice lo siguiente. Como subtítulo dice ahí, reinado de Amón. ¿Qué dice? Verso 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Vean esta parte tan interesante, como aquí nos habla de un rey que gobernó sobre Jerusalén, pero sin en cambio, aquí vemos bien claramente cómo dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y cómo dice que cómo es que hace lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué ejemplo tuvo en este caso Amón? ¿Qué ejemplo tuvo? ¿Qué siguió él como regla, como descendencia, como tradición o como lo que le heredó su padre? ¿Qué dice? Como había hecho Manasés su padre. ¿Y qué es lo que había hecho Manasés su padre? Aquí claramente nos dice, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos. Ahí estamos viendo que Manasés su padre estaba adorando a otros dioses, estaba contaminado, estaba en pecado. ¿Y qué pasa? En este caso, Amón siguió el ejemplo de su padre. Y así vemos que primeramente debemos de trabajar en nosotros y en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando llegamos a tener nuestros hijos, somos ejemplo para nuestros hijos, somos un reflejo de los hijos que pueden ver tanto para bien como para mal. Aquí lamentablemente estamos viendo que Amón aprendió las malas prácticas de su padre. ¿Qué pasa en contexto? Hemos visto muchas situaciones
¿Qué pasa con las hijas o con los hijos que llegan a estar en una familia, en un ambiente familiar donde el papá agarra y engaña a la mujer, a su esposa, y agarra, la engaña y los hijos se dan cuenta y ahí está la mamá y no lo deja, no lo abandona y ya sabe que lo engañó con una vez, otra vez, otra vez? ¿Y qué pasa? Independientemente que los hijos puedan decir, ay, ¿por qué no lo dejas, no lo abandonas? Va más allá mucho el impacto. ¿Por qué? Porque los hijos y las hijas normalizan ese comportamiento. Y así como Amón lo va a replicar en su familia. En el caso, si son mujercitas las hijas, ¿qué pasa? Van a tener a su marido, a su esposo, y van a ver, ay, me engañó, pues es normal que engañen. ¿Por qué? Porque buscan desahogarse o ya no está contento y tiene que estar buscando otras mujeres. Empiezan a normalizar ese comportamiento. ¿Y qué pasa? Ya las hijas, pues por automático, pues empiezan a tolerar esos comportamientos de sus esposos. Que la engañen y luego hasta al contrario se empiezan a autoengañar. No, pues es que a lo mejor nada más tuvo un punto de debilidad. No, es que a lo mejor ya estaba estresado y se desahogó y nada más una vez, ya no me va a volver a engañar, ya me dijo que no me va a volver a engañar y ahí está la mujercita creyendo que ya no la va a volver a engañar. Y lamentablemente los hombres abusan de las mujeres, de su nobleza de las mujeres, que dan la oportunidad sinceramente de corazón. ¿Y qué pasa? Abusan y otra vez. ¿Y qué pasa en el caso de los hijos varoncitos? Agarran y dicen, no, pues vi ese comportamiento, es normal tener a la esposa y al amante. Es normal, pues me enojo con la esposa, pues me voy un rato con la amante. O dejo de llegar a la casa, o empiezo a hacer otras cosas. Y el hijo también empieza a normalizar las cosas. ¿Y qué pasa? Ahí está pasando ese tipo de pecado a la generación. ¿Y qué pasa si los hijos también vuelven a tener hijos? El comportamiento se va a replicar y se va a replicar y van a hacer las cosas. Igual lo mismo ocurre con el engaño, con la violencia física, todo se transmite. Ya normalizan esa parte del engaño, ya normalizan la parte de la violencia. Y lamentablemente, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Empieza la sociedad y todo, inclusive hasta los amigos o lo que sea, queriendo culpar a la otra persona, antes de ser humildes y reconocer qué es lo que hace cada persona. ¿Qué es lo que hace cada persona? Es reconocerlo, pero no, agarra y el esposo le echa la culpa a la esposa, o la esposa viceversa le echa la culpa al esposo, echándose, culpándose uno al otro. ¿Y qué pasa? Si los hijos llegan a ver esas discusiones, ¿qué pasa? Ven normal, no, pues es que no me debo de dejar, él tiene la culpa, yo no, el otro tiene la culpa. Somos ejemplo para nuestros hijos. Debemos de ver qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, qué ejemplo le damos, qué generación estamos formando. ¿Por qué? Porque los hijos son como esponjas, empiezan a absorber cosas y mucho más si no están agarrados de la mano de Dios. Las estadísticas anuncian que el 85% de probabilidades es que repliquen los hijos el comportamiento del papá y la mamá. El 85%, vean, un nivel tan alto de porcentaje que replican los hijos el comportamiento de los papás y las mamás. Inclusive hasta los hijos, yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi papá, o yo no voy a hacer lo mismo que hizo mi mamá. ¿Y qué pasa? Llegan a ser papás o mamás y replican el comportamiento y lo vuelven a hacer, a pesar de que ellos vivieron unas situaciones difíciles, por automático lo vuelven a hacer, lo vuelven a replicar. Ahí están las estadísticas, ahí pueden ver las estadísticas de violencia en las familias, de hogares destruidos, de hogares disfuncionales. Ahí están las estadísticas tan alarmantes. ¿Y de dónde salen todas esas estadísticas? Desde que los papás empiezan a criar y a educar a los hijos. Desde ese momento, desde que el enemigo se ha infiltrado en las familias, donde ya en las casas no existe el respeto. Porque el respeto es una parte muy importante. Y ahora el respeto ya lo cambian como de egoísmo. De egoísmo, ya le cambiaron totalmente el nombre al respeto.
Ya a la hora de que una persona llega a decir, no, es que tienes que respetar algo así, ya empiezan a etiquetarlo, ay, santurrón, ay, no aguantas nada, ay, esto, lo otro, cuando el respeto es lo primero que debe de haber en una familia, antes que cualquier otra cosa, el respeto, el honor, las jerarquías, debe de haber esa parte importante, y sin en cambio que llega a haber, ya no se habla de respeto. Ya inclusive al contrario, si una pareja empieza a decir, ay, respétame, no me hables, no me digas así o esto o lo otro, ya empiezan hasta a burlarse, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que te estoy faltando al respeto? Ay, eso no aguantas nada o algo así. En el caso que lleva a haber cierto diálogo, porque hay el otro extremo también que simplemente dice, no, pues si le falta el respeto al marido a la mujer, no, pues es que eres mi esposa y pues, yo te puedo decir así, pues estamos así, no te estoy pegando, no te estoy agrediendo. No estás agrediendo, llegan a decir. ¿Y qué pasa? Es una agresión verbal, psicológica, de tal forma que desde entrada ya estás pasando esa barrera del respeto. Por eso muchas personas no quieren acercarse a la Biblia, no quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque aquí está la parte donde dice que debes de respetar. Aquí está la parte donde hay una instrucción. Dicen las personas, creo en Dios, y no le creen a Dios, porque Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Simplemente vamos en ese primer nivel, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lo vas a amar? No le vas a hacer algún daño, como a ti mismo. Y pone la vara muy alta, ama a tu enemigo. O sea, imagínense la vara más alta que está poniendo nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo, ama. Nunca está diciendo, ama si se lo merece. Hazlo si te hace algo. O un intercambio. Nunca está hablando de un trueque. De que si tú me amas, yo te amo. Está diciendo claramente la Escritura, ama. Y aquí también vemos el respeto, el honor, la parte de la cual está atacando en las familias actualmente. Nosotros tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos, para nuestra descendencia. Ahora, ya que vimos esta parte lamentable, que vemos que nuestro pecado, nuestras acciones pasan de generación en generación y cada vez va siendo mayor y se va rompiendo más las relaciones o se va normalizando más lo malo, que difícilmente podemos salir de esas situaciones. Ahora vamos a ver de dónde sacó esta abuelita ejemplar toda su información para poder transmitírselo a su hija Eunice y a su vez a Timoteo, de cual Pablo reconoce esa parte. Pablo, nosotros llegamos a tener el contexto quién es Pablo, y Pablo, para ver ese tipo de cualidades, quiere decir que Pablo estaba muy atento, porque Pablo no dijo, pues a ver, ¿quiénes se quieren juntar conmigo para...? No, o sea, Pablo sabía que era una obra especial y bien hecha para el Señor Jesucristo. No era cualquier cosa de, vamos a reunirnos y vamos a ver qué pasa. No, Pablo tenía unas instrucciones precisas del Señor. Pablo sabía lo que tenía que hacer. No se podía estar arriesgando a llamar a cualquier persona. Pablo sabía lo que hacía. Vamos a ver ahora de dónde sacó esto. Vámonos ya que estamos en el Antiguo Testamento muy lejos, vamos atrasito al libro de Deuteronomio, capítulo 6, para no movernos mucho entre la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Vamos a ver una de las partes que seguramente hizo esta gran abuelita Loida. Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Dice lo siguiente. Bueno, vamos desde el 6. Estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Y las repetirás a tus hijos y hablarás en ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vean esa instrucción tan importante que dice, las repetirás. ¿Qué repetirás? Las palabras que dice nuestro Dios. Ahora, si esta gran abuelita solo tenía la porción del Antiguo Testamento,
Cuanto más nosotros que ahora tenemos la otra parte del Nuevo Testamento, cuando ya estamos viendo el gran amor y el gran ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Nosotros deberíamos de poner más en práctica lo que hizo esta gran abuelita ejemplar. Mucho más, porque tenemos la parte que ya tenía y la parte del Nuevo Testamento. Todos los evangelios, todas las cartas. Tenemos gran material. Ahora sí que no podemos nosotros en cierta forma escudarnos de que no teníamos la información o no sabíamos dónde encontrar la información. Más bien las personas no quieren buscar la información, no quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia te confronta con tu pecado, la Biblia te confronta con lo que tú eres, con tu ego, con tu poder, con tu soberbia. La Biblia va en contra de tu carne, de lo que tú quieres hacer, de todo tu poder. La Biblia va en contra de eso, porque la Biblia es humildad. Y la palabra humildad está muy sobrevalorada de tal forma que ya la corrompen y ya no saben qué significa la palabra humildad. Y la Biblia es todo lo opuesto a eso y te confronta. De tal forma que aquí tenemos nosotros una gran herramienta del cual podemos hacer. Nuevamente lo leo: y las repetirás a tus hijos. Dice, repetirás a tus hijos. ¿Y qué dice? Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Aquí nos está diciendo 4 partes, de tal forma que debes de tener una comunicación directa con tus hijos. Tienes que tener momentos para tus hijos. Tienes que darte el tiempo para educar y darles tiempo de calidad a tus hijos. El tiempo de calidad aquí en la Biblia va mucho más allá de... Es tener una parte de tal forma que debes de instruirte para saber cómo transmitirle esta enseñanza a tus hijos. Y aquí dice 4 aspectos. ¿Qué quiere decir? Que tienes que tener el tiempo para estar conviviendo con tus hijos. Y si no tienes el tiempo para estar conviviendo con tus hijos, hay algo que debes de cambiar en tu vida. Hay algo que debes de hacer, porque debes de cumplir con estas 4 partes para con tus hijos. Buscar en todo momento de tus hijos. Ahora vámonos un poquito ahí mismo en el Antiguo Testamento. Ahora vámonos al libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Josué, capítulo 1, verso 8, es el siguiente libro de donde estamos, de Deuteronomio. Josué, capítulo 1, verso 8, que nos dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es otra instrucción que aplicó esta gran abuelita, de tal forma que dice, nunca se apartará. O sea, nunca está hablando que no se aparte de tu corazón, de tus pensamientos, no se aparte este libro. ¿Y qué dice? Sino que de día y de noche, no nada más de día, ni solo de noche, de que, ya hice mi devocional con Dios y el resto del día me olvido que existe Dios. O vivo mi día como se me da la gana y en la noche, ay Dios, pasó esto y aquello, ya me acerco a Dios y ya nomás. No, es de día y de noche, de día y de noche. Vemos aquí la instrucción claramente. ¿Y qué dice? Meditarás. No dice solo lee por leer o nada más acuérdate por acordarte. Está diciendo la palabra meditarás en él. ¿Y para qué vas a meditar? Dice, para que guardes, para que lo recibas, lo que medites, lo que analices, lo que pienses, que lo guardes. ¿Y qué dice? Y hagas. O sea, es recibir, guardar, meditar y hacer, ponerlo en práctica. Porque si no pones en práctica estas instrucciones que están aquí, de nada va a servir. Así leas la Biblia y la tengas leída 2, 3 veces de principio a fin. Si no la pones en práctica, no te va a servir de nada. Tienes que leerla, escucharla, meditarla y ponerla en práctica. Porque dice
y hagas conforme a todo. Y aquí aclaro este punto, todo. No está diciendo que es como un buffet, de que agarres solo lo que te conviene, o que veas los libros, esto sí me gusta, esto sí, esto no, porque esto me dice que debo de abandonar mi pecado, esto no, porque dice que debo de respetar y amar a mi mujer, que debo de hacer esto. No es un buffet, tienes que agarrar todo parejo, dice, hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Y qué dice la consecuencia de hacer estas partes? Porque entonces harás prosperar tu camino. Y dice prosperar tu camino. No está refiriéndose a que económicamente te va a dar millones y miles de pesos. No, prosperar significa avanzar, y avanzar en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito económico, en el ámbito laboral. Es avanzar, prosperar es avanzar. No está hablando como tal, como ahorita dice, prosperas, algo así, luego el signo de pesos. Prosperar es otra cosa. Por eso menciono, ya actualmente están descompuestos todos los términos, todas las palabras ya las tienen totalmente descompuestas, de tal forma que ya no saben el término prosperar. Y prosperar es avanzar, ir adelante, no quedarte en la misma condición donde estás, en tu camino. ¿Y qué dice la consecuencia? Y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque vas a poner en práctica lo que está aquí escrito, y es una promesa de Dios que todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque le estás haciendo caso. Si tú tienes comunión con tus hijos, vas a poder tener una relación de tal forma que en vez de que si les pasa algo, vayan con sus amigos o malas amistades, malas influencias, que pueda llegar a tomar una decisión mala, tienes una alta probabilidad que confíen en ti tus hijos. Y te llegan a decir, ¿sabes qué? Pasa esto, tengo esta situación, ayúdame, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque ya hay una confianza. Y saben que la respuesta del papá va a ser conforme a lo que dice la palabra de Dios, no conforme a las emociones. Porque lamentablemente muchos hijos se detienen porque es que se va a enojar, es que me va a gritar, es que me va a pegar, y mejor lo ocultan y tratan de resolverlo por otro lado. Si lo resuelven por otro lado, pues qué bien, pero si no, ¿qué pasa? Al rato se hace mayor el problema, y ¿qué pasa? El papá ya no pudo arreglarlo. ¿Por qué? Por la falta de confianza, por la falta de interacción, por la falta de hacerle caso a las escrituras. Apenas estamos viendo solo dos partes, y de estas partes vemos cómo se desmenuza, tanto para que sea de bien el caminar de los hijos, la descendencia, como para ser de destrucción. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Ahora pasemos a Proverbios, capítulo 22, verso 6. Proverbios 22, verso 6. Vamos a ver otra instrucción de la cual seguramente y sin temor a equivocarme, esta gran abuelita Loida lo aplicó. ¿Qué dice? Proverbios 22, capítulo 22, verso 6. ¿Qué dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vean esta parte, ¿qué le está diciendo? Instruye al niño, guíalo, enséñale, llévale, corrígelo, instruye al niño. Dice claramente esta parte, y aun cuando fuere viejo, cuando ese niño ya crezca, dice, no se apartará de él. ¿Por qué no se apartará? Porque no la estás instruyendo por tus propias emociones, no la estás instruyendo por yo creo que esto es lo correcto, lo estás instruyendo conforme a la palabra de Dios. Y si Dios es el que te ayuda a instruir a tus hijos, es por obra del Espíritu de Dios, es por obra de Dios, y Dios aquí está diciendo unas promesas. Tal vez llega a haber ocasiones que dicen, es que se comporta muy mal, ese hijo de esa persona cristiana es de lo peor, o hasta hijos de pastores que se portan muy mal. Pero ¿qué pasa? Si tienen una buena instrucción, van a salir de ahí. ¿Y por qué vemos más escandaloso esa parte? Porque los ojos están puestos sobre esas personas. Pero así como los ojos de las personas están puestos con los hijos de pastores, con los hijos de cristianos, el enemigo por obvias razones también está puesto los ojos en los hijos de los pastores y de los creyentes. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que
prospere esa familia, quiere destruir. Está el versículo, el enemigo no viene sino a matar, destruir y hacer sus desastres. Por lo cual hay un ataque de parte del enemigo. No es que, es que no lo educan bien o algo así, es porque ellos están bajo un ataque, ya lo hemos visto, de principados, de potestades, de huestes, de maldad. No es cualquier cosa los ataques que pasan. Pero ¿qué pasa? Aquí está una promesa, instruye al niño, y aquí la Biblia no se hace de la vista gorda ni nada, sino simplemente dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque aquí está claramente dándonos a entender que los hijos pueden llegar a tener cierto tipo de desviaciones de su camino. Pero el Señor no retarda su promesa. De una u otra forma, lo regresa al camino. Está el otro versículo que dice, cree en el Señor, tú y tu casa serán salvos. ¿Qué quiere decir? Tú como papá o mamá, cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Todos los que están contigo en tu casa, en tu descendencia, tu familia, serán salvos. Y la Biblia no miente. Ahí está diciendo, tú hazlo y vas a ser salvo. Tu descendencia, tu generación. Siempre y cuando, dice, guardas y hagas conforme lo que está escrito en este libro de la ley. Está diciendo, hagas. No hay que esperar a que Dios haga las cosas si nosotros no hacemos las cosas. Es a la par, no que Dios no tenga el poder, claro que Dios tiene el poder, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, lo que nos corresponde a nosotros, no dejarle toda la bolita a Dios, es hacer y actuar. Está en el libro de Santiago, claramente como dice, no hay que ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de la palabra de Dios. Hay que hacer y hay que actuar. No hay que quedarnos estancados. Y con estas tres partes que estamos viendo, estos tres versículos, aunque hay más, pero simplemente estos tres versículos los aplicó esta abuelita Loida con su hija y su hija a Timoteo, de tal forma que cuando Pablo está con Timoteo, ve esta virtud y lo declara, que dice, primero habitó en tu abuela Loida y después a su hija Eunice, y después de ahí bajó hasta Timoteo, y seguramente Timoteo con su descendencia igual lo mismo va a pasar. ¿Por qué? Porque son grandes ejemplos. Y en este contexto yo les invito a que seamos en algún punto, primeramente, unos padres ejemplares. Primeramente hay que comenzar con esto. Y ahora, si todavía no tienes hijos, tienes que empezarte a capacitar, lo que dice la Escritura, para que cuando tengas a tus hijos, puedas instruirlos en el camino, puedas tener una comunicación con tus hijos, puedas ser una familia de bendición, para que posteriormente, si la vida lo permite, y haces conforme a lo que está aquí, y cuidas tu cuerpo, y le echas ganas, y estás con Dios, y Dios te da la gracia de poder ver a tus nietos y a tu descendencia, que sea de bendición. No hay que esperar hasta que ya seamos abuelitos o ya tengamos esa etapa para empezar a ver y a hacer las cosas y cambiar. Tenemos que empezar desde ahora, desde hoy. Hay que cambiar, hay que acercarnos a Dios, hay que preguntarle qué es lo que quiere decirnos, qué es lo que quiere que instruyamos o guiemos a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a nuestra pareja, en nuestro matrimonio, en la vida, en la sociedad. Hay que hacerlo desde ahorita. ¿Para qué? Para que podamos llegar al punto de ser unos abuelitos ejemplares, como en este caso que se menciona la abuelita Loida. Así que los invito a tomar ánimo y muchas felicidades a todos aquellos abuelitos que han hecho su gran labor, su gran parte, su gran obra. Ánimo, échenle ganas, acérquense a Dios. Nunca es tarde. A pesar de que tengan ciertas situaciones o ciertos momentos, aquí dice, y hay promesas, todo, si lo pones en manos de Dios, que dice, todo enderezará tu camino
y todo te saldrá bien, no por tus fuerzas, sino por las de Dios. Y ahora es el momento para que te acerques a Dios, busques a Dios y que Él enderece tus veredas. De cualquier situación que tengas, Él promete que si lo buscas, Él enderezará tus veredas. Así que muchas felicidades a todos los abuelitos. Ánimo, ánimo, ánimo. Échenle ganas. Nada está perdido. Mientras haya vida, todo se puede ver. Todo se puede ver. Y si se pone en las manos de Dios, ocurren milagros. Así que muchas felicidades. Muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Y voy a cerrar con una oración para todos ustedes y estamos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por ayudarnos a entender este contexto, Señor bendito, que debemos de actuar, debemos de seguir tus instrucciones. Gracias, Señor bendito, por todas estas enseñanzas. En este día te pedimos, Señor bendito, por todos aquellos abuelitos que tú sabes cómo están sus vidas, cada uno, tú sabes sus vivencias, sabes de dónde vienen, a dónde van, qué tienen, sabes lo que hay en sus corazones, Señor bendito. Ayúdalos, Señor bendito, a que puedan ver que son una parte fundamental de la familia, son un pilar importante de las familias, los abuelitos. Ayúdalos, bendito Señor, a que puedan ser fortalecidos y puedan entregar sus vidas a ti y que puedan avanzar y puedan enderezar sus veredas y que sea una familia de bendición y que las generaciones venideras vengan en un ambiente totalmente distinto, en un ambiente donde tú seas el que reine en los hogares. Gracias te doy, Señor bendito. Colocamos todos estos tiempos, todos estos pensamientos en tus manos. Ayúdanos a seguir avanzando conforme a tu preciosa voluntad. Y todo en nombre, lo oramos en nombre que es sobre todo nombre, en nombre de tu Hijo Jesús, tu Hijo amado. Gracias. Amén, amén, amén. Hasta luego. Dios los bendiga.